Bendiciones, amados hermanos. Los saludamos a todos ustedes en esta hora. Saludamos a nuestros hermanos en Tultitlán y en San Pablo Chimalpa y a todos los que nos ven en diferentes lugares de la República Mexicana, en Estados Unidos y en Sudamérica, Centroamérica. Saludos a todos ustedes en este día. Estamos muy contentos de poderles hacer esta transmisión, poderles predicar la palabra de Dios. Hay un deseo en nuestro corazón de bendecirles. Entonces se los saludamos, reciban saludos de la Iglesia Pan de Vida México, aquí en Tultitlán y en San Pablo Chimalpa. Gracias a Dios por la vida de ustedes y también agradecemos por todos nuestros colaboradores que hacen que sea posible esta transmisión. El Señor siga bendiciendo la vida de nuestros hermanos, de nuestros colaboradores técnicos que están trabajando, haciendo posible que se realice esta transmisión. Así que te saludamos en esta hora y te invito a que oremos juntos porque nuevamente te repito que hemos aprendido en Efesios que nosotros tenemos que orar siempre para que Dios abra nuestros ojos y que nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación, para que podamos nosotros entender su palabra, para que podamos comprender el pensamiento de nuestro Dios a través de la epístola a los Efesios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nuevamente podemos, Señor, estar delante de ti recibiendo esta bendita palabra que es tu palabra, que viene desde tu corazón. Señor, por favor, en esta hora te pedimos que abras nuestros ojos y que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación, porque si tú no nos revelas, no nos das la revelación, no vamos a comprender cuál es tu pensamiento y solamente nos vamos a mover en la mente natural, en el pensamiento humano, Señor. Y no queremos, Padre, porque de esa manera no vamos a poder comprenderte ni vamos a conocerte. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta hora, para que podamos, Señor, trasladarnos y aceptar y recibir ese pensamiento divino, Padre Santo, que tú pones en tu palabra. Te agradecemos en esta hora y te agradecemos por la vida de cada uno de nuestros hermanos, de las familias, Señor, que están ahí en casa, Padre Santo, recibiendo esta palabra a través de este medio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, estamos nuevamente en Efesios. Este es el mensaje número 25 de Efesios, de la serie que estamos llevando. Nuestro tema en esta hora es Vestidos del Nuevo Hombre. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, que dice... Vamos a leer Efesios 4, 22 al 24, que dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, estos son los mensajes que vamos a estar tocando, los versículos que vamos a estar tocando. Sin embargo, siempre hacemos algo para que podamos nosotros para que nos ayude a meternos en el pensamiento divino. Siempre damos un preámbulo y en esta hora vamos a recordar algunos puntos importantes que hablamos del mensaje anterior. Y porque en el mensaje anterior hablamos de la manifestación de la creación del nuevo hombre. Y vimos que en el mensaje anterior hablamos de lo que es la manifestación de las cosas que fueron creadas. Dios a través de Pablo nos enseña cosas que tenemos que interpretar todo bajo el contexto de la Escritura. Porque si nosotros no interpretamos bajo su contexto, entonces podemos torcer la Escritura. Aquí en el capítulo 1 de Efesios, Pablo nos presenta cosas desde el punto de vista de Dios, porque nos muestra asuntos de la eternidad pasada y ahí entonces nos meten al cielo, a los lugares celestiales. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos bendijo. Vamos a leer Efesios 1:3 rápidamente. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces,
Aquí nos va a meter al cielo, nos va a meter a la eternidad pasada. Por eso es importante no perder de vista estos contextos. Es muy importante que nosotros entendamos que las bendiciones espirituales fueron dadas ¿en dónde? En los lugares celestiales, no aquí en la tierra. Entonces tenemos que meter nuestra cabeza en el cielo para entender estos asuntos. Esto es para entender a Pablo, porque él habla de cosas que se planificaron y se dijeron en los lugares celestiales, pero después nos muestra que se están cumpliendo o se están manifestando en esta tierra. Amén. Veamos esa característica de la palabra de Dios en Efesios. Porque aquí en el versículo 4 de Efesios 1, nos dice que nosotros fuimos escogidos y luego dice que fuimos predestinados. Y sabe que eso sucedió fuera del tiempo, sucedió en la eternidad, porque en la eternidad no se puede medir el tiempo. Pero que nosotros somos metidos al tiempo y en el tiempo es donde se manifiestan las cosas que sucedieron allá. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Espero que usted haya captado ese pensamiento, ese sentir en el mensaje anterior. Si no, aquí lo estamos recordando nuevamente. Nosotros vamos a ver esta palabra manifestación. Esto es lo que queremos centrarnos antes de empezar a ver lo que es vestirnos del nuevo hombre. Vamos a leer algunos versículos para entender esta palabra manifestación. Vamos a Romanos 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Mire lo que dice Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Te das cuenta que aquí tenemos esta palabra manifestación? Esta palabra manifestación es para que nosotros alcancemos a ver que todo lo de Dios está planificado para manifestarse. Todo lo de Dios es un programa que Él hizo antes que los montes, ¿verdad?, fueran formados y antes de que Dios creara el mundo, así dice la palabra. Pero todas esas cosas que Dios ha planificado se van manifestando poco a poco en el tiempo. Aquí en Romanos 8:19 se nos habla de la manifestación de los hijos gloriosos del Señor, de una manifestación. Allí está hablando de la resurrección de todos los cristianos, o sea que la resurrección es la manifestación de los hijos gloriosos de Dios. También en este otro versículo vamos a ver la palabra manifestación. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta que esta palabra manifestación se repite varias veces en este versículo? Entonces, lo que queremos dar a conocer a qué se refiere con eso de manifestación, que tengamos claros que no haya ninguna confusión. Siempre recuerdo esta palabra, lo he aprendido de mi pastor Cayetano y él siempre me decía que, por ejemplo, cuando una iglesia de repente hay problemas, se pelean los hermanos, se van de la iglesia y eso él decía que eso es la manifestación de todo el problema que ellos traían. Entonces se manifestó lo que había en su corazón, lo que ellos ya traían no se veía, pero que se manifestó y el resultado fue que dejaron de congregarse, salieron, se fueron a otra iglesia. Entonces aquí tenemos que la palabra manifestación es manifestar algo.
es que cuando llega el tiempo se cumple. Entonces, espero que tú estás entendiendo, captando la palabra que estamos usando para hablar de lo que está sucediendo en este tiempo, que Dios está haciendo en nosotros en este tiempo. Es decir, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos se manifiesta todo lo que fue creado. Muy bien. En el principio de Primera de Juan 1 nos habla de lo que era en el principio, de la eternidad pasada, porque sabemos que Primera de Juan habla de la eternidad pasada, cuando él habla lo que era desde el principio. Entonces, aquí en el versículo 1 y 2 de Primera de Juan, vemos que está hablando de la eternidad pasada. Entonces, nuestro punto aquí es que cada vez que leamos al apóstol San Pablo, debemos darnos cuenta que él tiene escritos enfocados desde la eternidad pasada. Pero pasa en el tiempo, todo esto es metido en el tiempo. Esa es una característica de los escritos de Pablo. Por ejemplo, en Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea que eso se tiene que manifestar. Entonces vemos que Pablo, o notemos que cuando va a hablar de nosotros, él siempre se sujeta al capítulo 1, donde dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces vemos que estos escritos están arreglados divinamente. Por eso la Biblia no puede tener un error, porque están arreglados divinamente. Fue el Espíritu el que inspiró a los hermanos, a los siervos, a los apóstoles, para que ellos escribieran la Biblia. Entonces no puede tener error. Pero si nosotros no sabemos interpretar, entonces nosotros sí podemos enseñar errores. Pero los escritos de Pablo tienen 0 errores. La Biblia tiene 0 errores, porque la Biblia contiene el propósito divino de Dios en una forma exacta. Ahora, si nosotros no sabemos interpretar, entonces vamos a transmitir una mezcla, es decir, uno no va a pegar en el centro del mensaje o del propósito de Dios. Pero gracias a Dios que al dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque por eso hemos orado, para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, nosotros vamos entendiendo, nosotros sí estamos entendiendo. Espero que tú estás entendiendo, porque yo sí estoy entendiendo la palabra, y eso es gracias a Dios que ha abierto mis ojos. Espero que Dios te esté abriendo tus ojos. Si nosotros notamos, aquí se nos habla de que nosotros venimos escogidos y predestinados en Cristo. O sea que cuando Dios creó a Cristo, porque Cristo fue creado antes que Adán. Por eso leímos 1 Corintios 15:45, que dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces nos dice que aquí hay un primer Adán y hay un postrer Adán. Pero también nos aclara y dice que lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea que a nosotros nos muestran las cosas al revés, ¿verdad? Porque no es lo espiritual primero, sino lo animal, o sea, en la manifestación, o nos muestra, aquí nos muestra la palabra que primero es lo espiritual y luego, primero es lo animal y luego lo espiritual. Quiero decir, ¿cómo es que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Pero tuvimos que participar de la naturaleza del pecado de Adán. O sea que cuando nosotros llegamos a esta tierra, primero se le manifiesta lo animal y después lo espiritual. Pero cuando nosotros hablamos de que fuimos escogidos y luego escogidos y predestinados, y que luego en el tiempo somos manifestados, y como que esto no cuadra en nuestros pensamientos. Porque quizás en nuestra mente natural podríamos decir, si ya fuimos escogidos y predestinados, ¿para qué nos mandan a pecar? Ese sería el pensamiento natural. ¿No sería más fácil que Dios nos hubiera mandado a esta tierra como angelitos sin pecado? Y esa es la mente natural. Pero la mente de Dios no funciona así. Acuérdate de la soberanía. En la soberanía de Dios, Él nos muestra que, y hemos estado aprendiendo que Dios crea, corrompe y restaura. Nuestra mente natural dice, pues mejor nos hubiera mandado, se hubiera evitado la molestia de estar trabajando con nosotros y nos hubiera mandado como angelitos y sin pecado. Pero Dios en su plan, en su soberanía, Él dice, Él crea, corrompe y restaura. Y eso es un principio fundamental en Dios que tenemos que
no descuidarlo, no ignorarlo, porque si no nos vamos a perder en conceptos humanos. Si nosotros no logramos entender todo esto, entonces a nosotros nos va a estorbar la caída de Adán, porque la caída de Adán Dios la usa para poder desplegarse, para poder mostrar y darse a conocer en su sabiduría, en su amor, en su misericordia y su gracia. O sea que el programa es ese. O sea, ¿cómo Dios podía dar a conocer su misericordia si no habría con quién mostrar? Entonces era necesario que Adán cayera para que Dios entonces mostrara su amor, podía mostrar su sabiduría, su misericordia y su gracia. Amén. Y entonces ese es el problema, el programa que Dios ha preparado para nosotros. Ahí nosotros tenemos que pasar por todo lo negativo. Amén. Le estamos explicando todo esto porque muchos hermanos no realizan, no entienden, aunque Dios nos escogió y nos predestinó, Él tiene un itinerario. Esa palabra es muy importante en este tiempo, en esta enseñanza, porque tenemos que conocer que hay un itinerario para que nosotros, ¿verdad?, tenemos que pasar. Así como Dios marcó un itinerario para Cristo, recuérdate cuando Cristo Él vino, Él siempre decía, no he venido a hacer mi propia voluntad, sino he venido para cumplir la voluntad del que me envió. O sea que había un itinerario para Cristo. Dios marcó un itinerario para Cristo. Él nunca se salió de ese itinerario. ¿Te acuerdas de ese incidente que siempre me gusta presentarlo? Porque cuando Él fue tentado a convertir las piedras en pan, y te das cuenta que él no puso panaderías, no puso negocio. Aunque él podía convertir las piedras en pan, él no lo hizo porque eso no estaba en el itinerario. Entonces, si fuéramos nosotros hubiéramos abusado de los poderes, ¿verdad? Pero el Señor, Él vino a cumplir con el itinerario porque Dios le marcó y Él no tenía que salir. Por tanto, para nosotros, Él ha marcado un itinerario, pero porque nosotros estamos en Cristo. Si como nosotros estamos en Cristo y como a Cristo le marcaron un itinerario, también a nosotros. Amén. Entonces, no sé si estás captando esto, pero como nosotros salimos de la eternidad en Cristo, nos cuesta entender que tenemos que pasar por lo negativo. Nuevamente, te repito, la mente natural dice, Dios se hubiera evitado la molestia. Te das cuenta que hay gente que hasta chiste saca de todo eso. Dice, si Eva no hubiera pecado, nosotros estaríamos en el paraíso. Pero sabemos que, hermanos, que eso es el itinerario, ese es el programa que Dios marcó de antemano. Entonces, aquí se nos dice que ya aunque nosotros participamos de lo negativo, porque es lo que nos presenta Efesios capítulo 2, pero ya cuando se manifiesta nuestra salvación, Él dice que Él nos da vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí también nos dice qué estábamos haciendo nosotros, y dice que caminábamos igual que los demás, igual que los hijos de ira, pero ahora sabemos por la palabra que no éramos hijos de ira. Pablo dice que nosotros somos vasos de honra, pero somos ese hijo pródigo que se perdió. Somos ese hijo que salió de la casa del Padre para ir a una tierra lejana y malgastó todo lo que tenía, es decir, vivimos una vida totalmente mundana. Entonces necesitamos entender cómo funciona la Biblia, porque si no, no vamos a entender lo que Dios quiere hacer o realizar a través de nosotros, porque acuérdate que Dios tiene un plan y tiene un propósito y de todas maneras lo va a cumplir. Amén. Ahora queremos hacer una pregunta para estar ejercitando nuestro espíritu. ¿Usted cree o ustedes creen que Adán fue salvo? ¿Qué me dice usted? ¿Tú qué dices? ¿Tú crees que Adán fue salvo? El Adán que cayó allá en el huerto, ¿tú crees que él fue salvo? ¿Tú crees que él se salvó? Nosotros al leer Hebreos 11 y vemos que ahí no ponen a Adán como un hombre de fe, sino que empieza con Abel. Y podríamos decir, ¿por qué no empezaron con la frase por la fe Adán? Sino que ellos empiezan con Abel. Abel es el hombre de fe. Entonces la pregunta que te hago es, ¿tú crees que Adán fue salvo? Entonces nosotros podríamos decir que
la razón es porque de que no ponen a Adán como hombre de fe es de que es una salida de Dios como alma viviente. Acuérdate de todo eso que ya hemos estado hablando, de las salidas de Dios, porque sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, la razón aquí es de que no lo ponen es porque Adán es una de las salidas de Dios, pero aquí sale como alma viviente. Porque cuando nosotros leemos Lucas capítulo 3 dice Adán hijo de Dios y Jesús hijo de Dios. Con esto entonces vemos que hay dos semejanzas en nosotros, la de Adán y la de Cristo. Notemos que Cristo no se encarnó antes de que Adán cayera. El Señor Jesucristo desde el momento que Él se encarnó, y vemos que la encarnación es un término negativo porque es participar de carne y sangre y eso es algo negativo. Entonces el Señor Jesucristo fue creado en la eternidad pasada. Nosotros fuimos creados en Cristo en la eternidad pasada, pero todos tenemos que pasar en Adán así como Cristo. Y es lo que estamos tratando de dar a entender, por eso participamos primeramente de lo negativo, primero lo animal y después lo espiritual. Nosotros tenemos que participar del programa de Dios, y en el programa de Dios estaba que Dios tenía que pecar. La mente natural se asusta cuando decimos que Dios tenía, en el programa estaba que Dios tenía que pecar. Aunque la Biblia dice que el Señor Jesucristo nunca pecó, pero dice que se hizo pecado por amor a nosotros. A eso nos referimos. O sea que en el plan así es. Entonces, que esto no te confunda a ti, que esto no te lleve a razonar y argumentar, sino que en esta hora tenemos que ser sencillos y humildes para poder recibir la palabra, porque la soberanía de Dios es que Él creó a un Adán que tenía que caer y luego restaurarlo. Y eso asusta a la mente natural porque decimos, ¿cómo es posible que un Dios tan amoroso puede hacer eso? Y quiero decirte que esa es la soberanía de Dios. Sin embargo, vemos claramente en Efesios que todos nosotros teníamos que participar porque dice que éramos igual que los demás, igualito que los demás. Aún la iglesia y Cristo tiene que participar de ello, pero no es para quedarnos en ello, no es para quedarnos en delitos y pecados. Veamos qué maravilloso es el plan, porque a nosotros nos escogieron y nos predestinaron y nos crearon en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahora es difícil para nosotros en nuestra mente natural que alguien malvado puede hacer buenas obras. Pero la Biblia dice que así es, o sea, tiene que manifestarse lo que fue creado allá, las buenas obras de Cristo. Que no, hay una escritura que dice que cómo podemos nosotros al estar habituados a hacer el mal, cómo podemos hacer el bien. O sea que la mente natural dice, o sea, cómo una persona malvada puede hacer buenas obras. Y a veces la gente nos ve a nosotros que ahora estamos cantando, estamos buscando vivir para Dios y dicen, esa persona que ahora se cree santo, que ahora se cree como que todo está bien, antes era esto y aquello. Entonces, es verdad que nosotros tuvimos que participar de todo lo malo, pero que ahora tiene que manifestar en nosotros lo que Dios programó en la eternidad pasada. Dios, cuando se manifiesta en la vida de un cristiano, lo cambia totalmente. Lo cambia totalmente su vida. Eso no hay ninguna duda, ¿verdad? De ser un borrachito, un drogadicto, de luchar de ser esto en otro tiempo, ahora cambia, ya no practica esas cosas, aunque te vuelvo a repetir, es un proceso. Entonces, tenemos en esta hora que entender lo que es vestirnos del nuevo hombre. La carga que llevamos es que no queremos que los hermanos estén confundidos, sino que estemos seguros a lo que nos mandaron, que estemos ocupados en ello. El Señor Jesucristo tenía que pasar por Adán y Eva, y eso ya dijimos que es algo negativo, porque al participar de carne y sangre, dice la Biblia que carne y sangre no heredan el reino. Pero gracias a Dios que la meta de Dios no es quedarse aquí en la tierra con carne y sangre. Por eso Él tuvo que morir para resucitar, porque Él tenía que manifestarse en gloria. Entonces vamos a tratar de entender lo que Dios quiere hacer con nosotros.
porque Dios nos quiere llevar a la manifestación. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El problema es que nosotros estamos en Cristo, pero como que no se está cumpliendo en el itinerario que Dios preparó en nosotros. Estamos en Cristo, pero que no se ve la experiencia. Hoy vamos a hablar de la experiencia y de la manifestación, porque si nosotros no experimentamos, entonces no vamos a manifestar. Y aunque experimentemos lo negativo, solo vamos a manifestar eso negativo en nosotros. Pero entendamos cómo es la manifestación. Miren lo que dice, leamos en los versículos 2 al 4. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Te acuerdas de esta frase? Manifestación, manifestación. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Aquí nos está hablando de experiencia. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Aquí todavía no está hablando de que nos vamos a manifestar gloriosamente, como lo dice Romanos 8:19, sino que nos está metiendo la experiencia. Este versículo dice que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, la palabra manifiesta es una palabra que frecuentemente estamos repitiendo, o sea que a Cristo lo tenemos adentro de nosotros y esa vida se tiene que manifestar. Entonces vemos que la palabra manifestar es muy amplia y sigue diciendo, entonces vosotros seréis manifestados en gloria. El contexto nos dice que cuando nosotros experimentamos la cruz, cuando experimentamos la resurrección, eso se llama que Cristo se está manifestando como vida en nosotros. Es la experiencia de vida, porque ahí nos manda hasta la posesión adquirida. Ahí tenemos la palabra, ¿verdad? Que aquí en Colosenses vemos que entonces cuando nos dice que entonces vosotros seréis manifestados. En el versículo 4 leamos, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, esa palabra entonces nos manda hasta el horizonte. Dice, entonces hasta allá en el horizonte, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, vamos a manifestarnos glorificados, ¿verdad? Entonces, por eso todo lo que está en nosotros, todo lo que se ha sembrado, tiene que crecer para manifestarse un día. Entonces, estos 4 versículos de Colosenses 3 incluyen la experiencia y la manifestación, pero vale la pena decirlo, que nuestra experiencia hoy en vida también será manifestada. Si en nosotros no se manifiesta que nosotros hemos muerto en Cristo, porque está el contexto, habla de que estamos muertos en el versículo 3, porque habéis muerto, porque hay que resucitar. Pero notemos que la resurrección aquí no es un evento, no es un evento. Aunque en el versículo 4, ahí está la manifestación, o al final se ve el evento de la resurrección. Ahí sí está. Pero en el versículo 1, aquí está el meollo del asunto, que si nosotros no vivimos una vida cristiana, porque dice el 3:1 de Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahí no es un evento, sino que es una experiencia. Entonces, si nosotros no vivimos una vida cristiana en resurrección, porque desde hoy se puede vivir la ecanastasis, si nosotros no vivimos una vida cristiana en resurrección, es porque no estamos siendo crucificados cada día. Entonces lo que estamos viviendo en todo nuestro tiempo es el viejo hombre. Este tema del nuevo hombre es un tema importantísimo en el Nuevo Testamento. Pero si te das cuenta, hermano, casi no se habla y no se explica de ese tema profundamente como Dios lo está haciendo en nosotros aquí en este ministerio.
no estamos menospreciando a otros, pero tristemente muchos predicadores puedes escuchar en las redes sociales, pero muy pocos o casi no hay predicadores que están enfocando de que Cristo tiene que formarse en ti, de que tienes que vivir el nuevo hombre. Están enfocados en otros asuntos. Quizá para muchos de los que estamos escuchando en esta hora, este tema es desconocido. Quizá nunca habías escuchado de que hay un nuevo hombre, de que tienes que vivirlo, de que fue creado en la eternidad pasada y que ahora tiene que manifestarse. Hoy Dios nos ha dado una visión correcta de lo que es el nuevo hombre. Debemos todos llevar esta visión, porque el asunto es cuando el Señor se manifestó en resurrección, Él pudo dar a ver el nuevo hombre en la cruz del Calvario, porque en la cruz dice Efesios 2:15 que Él creó. Vamos a leer Efesios, vamos a regresar Efesios 2:15 y dice lo siguiente: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí dice que Él creó al nuevo hombre. Pero si nosotros todavía seguimos creyendo que en ese momento, hasta ese momento, estaba creando al nuevo hombre, entonces significa que no hemos estado entendiendo o comprendiendo el mensaje que estamos presentando en este tiempo, aquí en este ministerio, en este estudio de Efesios. Porque ya dijimos que el nuevo hombre fue creado ¿cuándo? Fue creado juntamente con Cristo en la eternidad pasada. El nuevo hombre viene desde la eternidad pasada, pero se manifestó cuando Cristo fue crucificado. Pero vemos que viene con una cabeza y un cuerpo, pero la cabeza aquí no peca. Por eso decimos que Cristo no pecó. La cabeza es perfecta y nos cuesta entender que una cabeza viene con un cuerpo imperfecto, que es la que Dios nos lo presenta aquí en su palabra. El plan es que la cabeza es la que va a producir un cuerpo sano. La cabeza es la que va a producir un cuerpo sano. Y esto nos deja maravillados de que tenemos que participar de un cuerpo enfermo. Y la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ninguno puede decir que todos los cristianos cuando aceptan a Cristo se vuelven ángeles. No. Porque la Biblia dice que después de que nos convertimos a Cristo hay un proceso y todavía seguimos batallando con nuestra carne, con el viejo hombre. Ahí está el pecado. Y eso nos debe de impresionar, porque es una cabeza que se llama vida con un cuerpo muerto, pero que tienen que transmitirle vida todos los días. Eso es lo que Dios desea, transmitirte vida para que ese cuerpo enfermo sea sanado. 2000 años Dios tiene transmitiendo vida a su cuerpo hasta que se le quite el pecado del cuerpo al cuerpo. Pero muchos hermanos no están captando este asunto. Pero estos asuntos están basados en la soberanía de Dios. Humanamente hablando, esto que estamos hablando no tiene explicación. Y nosotros argumentamos y decimos, ¿cómo es posible que una cabeza sana se case con un cuerpo enfermo lleno de pecado, pero que luego Dios sana el cuerpo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede explicar esto? Esperemos que usted no le esté estorbando de todo esto, sino que usted dice amén a la palabra, amén a la soberanía de Dios. Esperemos que usted esté disfrutando de esta palabra, porque hemos orado para que usted reciba esta palabra y que que edifique su vida. Entonces, hermanos, la meta de Dios es vestirnos del nuevo hombre y debe ser nuestra meta. Si estamos captando el mensaje, nos vamos a dar cuenta que hay experiencia, hay manifestación, hay un programa definido, hay una forma que Dios diseñó todo y tenemos que pasar por ella. Ahora ya entendimos que Dios se casó con un cuerpo enfermo, pero la meta de Él es transmitir su vida a ese cuerpo muerto, para volverlo un cuerpo vivo, al sanarlo, y así es el plan de Dios, y el plan así Dios lo hizo. Si nosotros hubiéramos hecho el plan, hubiéramos hecho a los cristianos perfectos. ¿No cree usted? ¿No había pensado eso?
Si yo hubiera sido Dios, hubiera hecho a todos los cristianos perfectos para evitar la molestia de tratar con ellos. Pero nos hubiera pasado como con Satanás, porque la Biblia dice que él era perfecto hasta que se halló en él maldad. Entendamos a Dios de esta manera. Él todo lo planificó, porque Él planificó el Antiguo Testamento, también planificó el Nuevo Testamento. Él planificó que iban a haber hombres pecadores, que iba a haber ley, que iba a haber gracia, que iba a haber reino y la Nueva Jerusalén. Y nosotros ya aprendimos que somos la Nueva Jerusalén. Por eso lo mostró a Juan. Como Juan ejercitó su espíritu, él se dio cuenta que salió de ahí, porque solamente ocupándonos del espíritu podemos darnos cuenta que ya salimos de ahí, que ya fue creado, pero ahora que se está manifestando. Porque la Nueva Jerusalén es algo que ya estaba. Ahora, ¿cómo nosotros podemos seguir creyendo que lo que le mostraron a Juan en el siglo I, cómo podemos seguir creyendo que lo que le mostraron a Juan en el siglo I es una ciudad donde vamos a ir a vivir? Porque esa es la mente que a muchos cristianos tienen, que es una ciudad, que hay una mansión, que tiene calles donde vamos a pasear, que vamos a vivir y estar contentos eternamente. Imagínense lo que le mostraron a Juan, pero él entendió porque él estaba ejercitando su espíritu. Espero que tú estés ejercitando tu espíritu y no sigas con esto de que es una ciudad donde tienes que ir a vivir, donde están las mansiones, donde vas a pasar una vida maravillosa. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén ahí estamos nosotros, porque dice la Biblia que los cimientos son los apóstoles. Imagínate, los cimientos son los apóstoles, que las puertas son los patriarcas, y Pablo nos enseña que todo el material de oro, piedras preciosas, bedelio, ónice, etc., está hablando de gente transformada. El muro de la ciudad es gente transformada, porque es una ciudad compuesta de piedras vivas. ¿Te acuerdas del hablar de Pedro? Vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces vemos que esta ciudad o la Nueva Jerusalén comenzó como un templo y se volvió una ciudad. O sea que en el programa de Dios, Él diseñó cómo iba a ser su economía, su administración y cómo iba a ser su plan. Él tuvo la idea de que hubiera un pueblo de Israel. Cuando Él llamó a Abraham, Abraham no solo era papá de los israelitas, era papá de todos los creyentes, de todos los cristianos. La Escritura dice que previendo que Dios iba a salvar a los gentiles. Ahora sabemos que Él tenía que salvarnos, así era el plan. Estábamos perdidos, pero Él tenía que salvarnos porque Él nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, eso está maravilloso. Ahora tengamos cuidado algo, porque ya entendimos que Dios creó todo en la eternidad pasada, pero ahora tiene que manifestarse. Pero hay algo que tenemos que tener cuidado, porque si aquí en la Biblia está escrito todo el itinerario, perdón, esta palabra me cuesta un poco, pero si aquí vemos el itinerario que Dios puso, que Dios arregló, pero si no están pasando las cosas que Dios tiene en el itinerario para la iglesia en nosotros, entonces en nosotros no hay una realidad de ese itinerario. De eso sí tenemos que tener cuidado. Aunque Dios ya arregló todo, pero puede ser que no está realizando o no está haciendo realidad eso en nosotros. Y puede ser que solamente estamos escuchando mensaje tras mensaje, pero que no estamos colaborando con el Señor para que Él nos vista del nuevo hombre. Eso tenemos que tener cuidado. Dios nos quiere vestir del nuevo hombre, pero para que Dios nos vista del nuevo hombre, hay una batalla tremenda entre Satanás y nosotros. Satanás no quiere que nos vistamos del nuevo hombre, por eso nos está haciendo la guerra. Vamos a Zacarías 3:1. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Leamos este versículo de Zacarías 3:1 dice. El 1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Entonces, con este versículo no vayamos a pensar que andamos solos, porque de nosotros pensamos que cuando nos apartamos de nuestras familias, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de los hermanos, del pastor, de la iglesia, pensamos que andamos solos y hacemos cosas que no debemos, ¿no? Pero de acuerdo a ese versículo no andamos solos. Primero dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. El ángel está con nosotros. Segundo, somos hijos de Dios. Dice que somos los sacerdotes. Y tercero, vemos que Satanás está muy interesado en nosotros. Que siempre está ¿a dónde? A nuestra diestra. Tu mano derecha es Satanás. ¿Y qué hace? Nos acusa. Versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Lo único que podemos decirle a Satanás es, Jehová te reprende. No podemos decir como otros que dicen, te atamos y te echamos fuera. No, lo único que podemos decir es, Jehová te reprenda. Y vemos que Satanás aún le habla a Dios. Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. No creamos que es fácil vestirnos del nuevo hombre. Es hasta que Dios vea que nosotros estamos interesados, porque aquí vemos a Josué que estaba delante del ángel, o sea que él buscaba. Es hasta que Dios ve que nosotros estamos interesados en cumplir con el itinerario, es que Él va a permitir que nosotros, seamos vestidos, que nos pase como le pasó a Josué. En el versículo 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Dios es el que nos quita. Si nosotros estamos procurando agradar a Dios, si nos estamos procurando vestirnos del nuevo hombre, o más bien, vamos a ponerlo de esta manera, si nosotros no estamos procurando agradar a Dios, porque ya te dije que Josué, él sí estaba buscando. Si nosotros no estamos buscando, si nosotros no estamos procurando agradar a Dios, si no estamos procurando vestirnos del nuevo hombre, porque esa es la meta de Dios, si no estamos buscando que en nosotros se cumpla el itinerario, el programa divino, para lo cual fuimos creados, si nosotros no estamos interesados en eso, si nosotros no mostramos interés, Dios no va a permitir que nos quiten de nosotros el pecado y que nos haga vestir de ropa de gala. Versículo 5 sigue diciendo, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Veamos que es Dios el que nos va a vestir, y es Dios el que nos va a cambiar nuestra mente, porque cuando nosotros somos vestidos del nuevo, de Dios, Él nos cambia la mente. O sea, cuando nosotros somos vestidos del nuevo hombre, nuestra mente cambia. Muchos de nosotros no estamos vestidos porque no hemos sido cambiados de nuestra mente. Versículos 5 al 7, leamos. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. ¿Te das cuenta lo que lleva, lo que implica ser un vencedor para gobernar en el milenio? Sabemos que la promesa de Dios es grandiosa, pero si nosotros no nos vestimos del nuevo hombre, entonces en nosotros no se puede hacer realidad esa promesa. Para vestirnos del nuevo hombre, nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y ahí es donde hay una lucha en nosotros. No es fácil vestirnos del nuevo hombre porque no queremos despojarnos del viejo hombre. Si no estamos peleando la batalla de despojarnos del viejo hombre, todos los días debe ser una lucha. Nosotros tenemos que luchar, tenemos que pelear. Porque el viejo hombre está viciado con los deseos engañosos. Y en otras palabras, es nuestra carne. Estamos vestidos de nuestra carne y mientras no nos despojemos del viejo hombre y nosotros no hay ese anhelo en nosotros, Dios no va a tener misericordia de nosotros. Leamos Efesios 4:22.
regresemos a ese versículo donde empezamos. Efesios 4:22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Renunciar a la pasada manera de vivir debe ser nuestra lucha, debe ser nuestra pelea. Uno de los puntos importantes y cruciales de nuestra vida cristiana, que a nosotros los gentiles convertidos a Cristo, es despojarnos del viejo hombre. Acuérdate, todos los días tienes que despojarte del viejo hombre, tenemos que renovar nuestra mente, a eso nos referimos. O sea, que esos pensamientos no nos gobiernen. Hay una frase que me gusta a mí, que dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nosotros, pero podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Entonces, esa es la pelea, esa es la batalla que tenemos los cristianos convertidos todo el tiempo, todos los días. Tenemos que luchar, hermanos, todos los días con nuestro viejo hombre. Porque ¿cómo se despoja uno del viejo hombre? Solamente renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente debe ser renovada todos los días. De acuerdo al contexto, renovarse de la mente es dejar que la vida que está en nuestro espíritu se extienda a nuestra alma. ¿Te acuerdas de Romanos 8:6? Dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. O sea que nosotros ahora, cada vez que viene un mal pensamiento, tenemos que renunciar a eso y tomar la mente de Cristo, pensar en las cosas de Dios. De acuerdo al contexto, entonces, renovarse de la mente es dejar que la vida que está en nuestro espíritu se extienda a nuestra alma, que nuestra alma gane del aceite del espíritu, es decir, que el aceite de la lámpara corra y llene nuestra vasija, para que nos renovemos constantemente todos los días. Al escuchar la palabra, estamos recibiendo aceite de nuestro espíritu para nuestra alma, así que al poner atención, ese aceite, esa palabra corre a tu mente, a tu alma, entonces ya no estás pensando. Yo al estar, invertí tiempo al estar preparando este mensaje y tengo todo el día para estar meditando en ella. Viene un pensamiento malo, pero puedo vencer con todo lo que estuve meditando en la palabra de Dios. Pero si yo no me ocupo en eso, si yo no leo la Biblia, no escucho las prédicas, no estoy orando, entonces, ¿qué es lo que voy a pensar? En lo malo nada más. Solamente pensamientos negativos, solamente ocuparme en el viejo hombre. Amén. Entonces nosotros tenemos que renovarnos todos los días. Por eso en el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos crearon para obrar igual que Cristo. Eso significa que somos hechura de Él y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras que hacía Cristo, pero las obras de Cristo no es ocuparnos de dar sándwiches a los pobres. No. Entonces, ¿cuáles son las obras de Cristo? Porque mucho creyente piensa que el dar sándwiches, dar tortas a los necesitados, a los pobres, eso es las obras de Cristo. Te quiero decir que hay mucho grupo que está haciendo eso y lo están haciendo mejor que los cristianos. Entonces, ¿cuáles son las obras de Cristo? Las obras de Cristo son contrarias a las obras de la carne. Nosotros estamos haciendo siempre las obras de la carne, siempre queremos tratar de agradar a Dios en nuestro propio esfuerzo. Pero nosotros tenemos que saber que fuimos creados para las buenas obras de Cristo. Las obras de Cristo son las obras del Espíritu. Si nuestra mente es renovada por el Espíritu que vive en nosotros, entonces nosotros vamos a actuar y a experimentar el nuevo hombre. Entonces ahí ya no es tu carne la que está obrando, sino que es el Espíritu, es Dios obrando en ti. Aquí donde estoy, donde hemos venido a visitar a nuestros padres, hay necesidad en esta iglesia. Los hermanos quieren que les compartamos la palabra porque ellos no tienen quien les predique. Ellos están deseosos y quieren que otra vez, que ellos tengan una visión, que ellos puedan seguir, porque la iglesia ha estado siendo dividida por problemas externos de la comunidad, y entonces los hermanos desean pues que alguien le esté predicando.
y ellos pues aún nos piden que nos quedemos, pero sabemos que tenemos responsabilidad en Tultitlán, en Coajimalpa, y en estos días vamos a regresar. Pero ellos están ansiosos de algo, de que alguien nos ayude. Pero nosotros, ¿sabe qué? Tenemos la oportunidad de escuchar todos los días esta palabra maravillosa y muchos de nosotros no estamos aprovechando. Me da tristeza al ver que hermanos no se conectan. Entonces quiero decirte que no tienes excusa porque ha habido palabra todos los días. Hoy estamos enfocados en que tienes que vestirte del nuevo hombre. Acá en esta región los hermanos no saben nada de eso. Ellos están perdidos. Ellos piensan que la Nueva Jerusalén es una mansión, donde hay mansiones donde tienes que ir a vivir para que estar feliz con Dios. Y ellos no entienden de que hay un itinerario, de que hay que vestirnos del nuevo hombre. Pero tú tienes la oportunidad de escuchar esta palabra, de que Dios te esté hablando a ti, te esté revelando, te esté abriendo los ojos. Pero si tú no pones atención, no tienes excusa para vestirte del nuevo hombre. Porque Dios te está hablando todos los días de una manera más clara. Entonces, hermanos, todos los que estamos escuchando en esta hora, tú que me estás escuchando, tú que te tomas el tiempo, no quiero que pierdas tu tiempo. Yo te deseo en esta hora, yo te animo a que debe haber un anhelo en ti, un anhelo ferviente de vestirte del nuevo hombre todos los días, porque si no, no vas a poder despojarte, por lo tanto, no vas a ser un vencedor. Hay una clave, tenemos que buscar esa bendición. Si tú vienes a escucharnos, tú tienes que buscar la bendición. Mi deseo no es entretenerte, mi deseo es, hermano, es bendecirte. Por eso tú tienes que buscarte la bendición. Busca la bendición. Tenemos el ejemplo de Jacob. Jacob era un hombre carnal igual que usted y yo. Tenía sus problemas, sus debilidades. Y Jacob representa a nuestro viejo hombre. Pero ¿sabe qué hacía él? Él procuraba. Y él buscaba la bendición. Él buscaba siempre a Dios. Y se acuerdan ese pasaje que dice que cuando él tuvo el encuentro con el ángel, dice que lo agarró y luchó con él toda la noche y las palabras de Jacob eran estas: si tú no me bendices, no te voy a soltar. Entonces vemos que el ángel no tuvo remedio que bendecirlo y él recibió la bendición. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que aferrarnos a Dios, decirle: Señor, si tú no me bendices, yo no te voy a soltar, yo voy a estar aquí, te voy a estar buscando. Ese debe ser tu deseo al meterte con nosotros, porque vuelvo a repetirte, no estamos buscando cómo entretener, no estamos buscando mucha audiencia. De hecho, nuestra audiencia son pocos hermanos, pero creo que si tú estás en esta hora es porque tú tienes interés, anhelo, y te animo y te felicito porque tú no estás siguiendo y has visto que no estamos buscando entretener a los hermanos, sino tampoco estamos cubriendo cómo cubrir esta hora, sino que lo que queremos es de que animarte, es prepararte para lo que viene. Amén, hermanos. Que se manifieste en ti lo que fue creado desde la eternidad pasada. Que todo el itinerario de Dios, el programa de Dios se manifieste en ti, se vea en ti. Que tú estés experimentando la vida de Cristo. Amén. Entonces, no debemos de soltarnos de Dios. No debemos soltarnos del ángel que es Cristo. Y tenemos que decirle: no te suelto hasta que tú me cambies mi vestidura. Porque estoy cansado de vivir con esta vestidura del viejo hombre. ¿No te has cansado? Yo me canso con mi mal carácter, con mi mal temperamento, con cosas que llevo en mi carne. Estoy cansado de eso. Yo no estoy conforme. Yo deseo que Dios me cambie, que me vista de vestidura de gala, ¿verdad? Tenemos que orar de esa manera. Si tú, Señor, no me cambias, te voy a seguir ofendiendo. Hoy en esta hora quiero decirte que todos nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que creer o tenemos que tener ese anhelo, ese deseo de ser un vencedor. Yo deseo ser un vencedor. Es difícil, cuesta, pero tengo ese anhelo. Por eso estoy buscando todos los días. Porque estamos cansados de este mundo,
Estamos cansados de ver tanta maldad y muchas veces nosotros participamos en eso. Y tenemos que decirle a Dios, Señor, si tú no me cambias, te seguiré ofendiendo. Si tú no tienes misericordia de mí, seguiré siendo igual y te seguiré ofendiendo. Solo tú me puedes vestir de vestido de gala. Amén. Que Dios abra nuestros ojos. Que Dios abra nuestros ojos, porque Él aquí nos está diciendo que solo Él es el que nos puede vestir de gala. Qué lindo es conocer la soberanía de Dios y disfrutarla, porque solo Dios nos puede vestir, porque nosotros somos carne caída, somos pecadores produciendo, o somos pecado produciendo pecados. Nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos del auxilio divino. Leamos Efesios 4, 21 al 22, dice: Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si mantenemos nuestra mente cada día con estas palabras: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo quisiera despojarme, pero ya me di cuenta en tu palabra que yo no puedo solo. Si tú, que eres el ángel que habitas, que acampas alrededor de mí, y ves que aquí está el acusador, reconozco mi parte, reconozco que tú eres la vida, reconozco que Satanás es la muerte, y estoy en medio de la vida y la muerte, pero me doy cuenta que estoy vestido de vestidura vil, y reconozco que tú tienes la palabra. Señor, toma la palabra, dale ordena al ángel para que nos quite, para que me quite de esas vestiduras viles y que me ponga la mitra, para que mis pensamientos sean pensamientos divinos. El nuevo hombre, hermanos, es una nueva creación. El nuevo hombre es Cristo. El nuevo hombre es el único que hace que desaparezcan de nosotros todas las carnalidades, las enemistades. Son las que nos hacen pecar. O más bien, el nuevo, porque todas estas carnalidades, enemistades, quiero decir, son las que nos hacen pecar. Y entre nosotros los cristianos somos enemigos por la manera diferente de creer. Y el diablo se ha burlado de tantos creyentes y que a muchos nos ha puesto la Biblia como velo para que nos aborrezcamos unos a otros, porque no creen igual que nosotros. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? En vez de estarnos vistiéndonos del nuevo hombre, estamos en estas cosas, hay enemistad, hay carnalidades entre nosotros. Que Dios abra nuestros ojos. Que digamos al Señor: oh Señor, quiero ver esto. Quiero ejercitar mi espíritu para ver que los mandamientos expresados en ordenanzas nos dividen. Si no tenemos un corazón para Dios, nosotros no vamos a ser tratados. Tenemos que abrir nuestro corazón para que Dios nos trate, para que podamos vestirnos del nuevo hombre. Eso es algo interno. Eso no es nada externo, porque no es conocer doctrina. Esto no es conocer hebreo, griego. Eso no sirve. Lo que realmente sirve es que Dios nos cambie internamente y que nos vista del nuevo hombre. Cuando se manifestó nuestra regeneración, el nuevo hombre fue puesto en nuestro espíritu. Él nació en nuestro espíritu y ahora debe extenderse a todo nuestro ser. Eso es lo que Dios nos enseña en la cruz del Calvario, que cuando Él murió, crucificado y resucitó, y Él se manifestó como el nuevo hombre, y que Él es el que entró en nosotros y que es para saturarnos todas las partes de nuestro ser. Cuando nos renovamos de nuestra mente, no estamos viviendo del nuevo hombre, por eso hay que renovar nuestra mente. Y entonces el Señor acaba con las cosas negativas, porque ya entendimos que la cabeza es sana, pero el cuerpo está enfermo. Pero Dios puede sanar el cuerpo, puede darnos toda la sanidad que nosotros necesitamos. Por eso Él quiere vestirnos todos los días. Estamos hablando de la glorificación de nuestro cuerpo. Amén. Para nosotros vestirnos del nuevo hombre, primero dice que tenemos que despojarnos de la
pasada manera o de la vieja manera de vivir. Y que digamos, Señor, he decidido en esta mañana o en esta hora, en esta tarde, he decidido vivir a Cristo. Porque para nosotros, vestirnos del nuevo hombre es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios quiere que entendamos que el viejo hombre fue sepultado en el día que nosotros fuimos bautizados en agua. Pero nosotros le hemos dado lugar a ese viejo hombre. ¿Cuánto tiempo ha pasado y le seguimos dando lugar a ese viejo hombre en vez de despojarnos? Y ese viejo hombre sigue permaneciendo vivo. Ya es tiempo, hermanos. Estamos en el tiempo de que Dios empiece a trabajar en nosotros. Si no lo hemos permitido, ahora digamos, Señor, aquí estoy. Te doy permiso para que tú trabajes en mí. Quiero cooperar y colaborar contigo. Tenemos que renovar nuestra mente, y renovar nuestra mente es que Cristo sea nuestra mente. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Abramos nuestro corazón a Dios y veamos que el nuevo hombre, hermano, es para la vida de la iglesia. La realidad del nuevo hombre es que nuestro espíritu sea la parte que domina. No debemos de dejarnos que nos domine nuestra vieja vida. Tenemos que despojarnos, y eso es una negación a la carne. Entonces, aprendamos a negar nuestra carne todos los días, que es despojarnos de ese viejo hombre, de esa pasada manera de vivir, y vistamos del nuevo hombre renovando nuestra mente. Amén. Espero haberte ayudado a entender, a comprender la Escritura, la palabra de Dios, y sigamos disfrutando, que cada día estemos renovando de nuestra mente, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí se puede cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Gracias, Padre Celestial, en esta hora. Te damos gracias porque nos has ayudado, nos has dado, Señor, una palabra que viene de tu corazón. Permítanos, Señor Jesucristo, poder escucharte cada día. Y que nosotros, Señor, haya ese deseo, Señor, de vestirnos del nuevo hombre. Oh, Señor, solo tú puedes hacerlo en nosotros. Señor, produce el querer como el hacer en nosotros para que podamos seguir adelante. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, pues gracias por acompañarnos. Sigamos disfrutando de la palabra de Dios a través de nuestros pastores que vienen a continuación, y nosotros sigamos preparándonos. El próximo domingo tenemos reunión nuevamente, así que nos vemos hasta el domingo, y que Dios te guarde y que Dios te siga bendiciendo. Amén. Busca la bendición de Dios, lucha por tu bendición cada día, y que Cristo sea formado en nosotros totalmente. Dios te bendiga. Nos dio gusto verte a través en línea, comentando con nosotros, y sabes que eso nos anima y eso ayuda al cuerpo de Cristo. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.